Historia de la computación. Equipo 1. Temas a tratar: antecedentes históricos de la computadora, historia, principales precursores, primeras máquinas, generaciones de las computadoras hasta la actualidad, definiciones de hardware y software, dispositivos de entrada y salida y modelo de von Neumann. Antecedentes históricos de la computadora. El ábaco. Quizá fue el primer dispositivo mecánico de contabilidad que existió. Se ha calculado que tuvo su origen hace al menos 5000 años y su efectividad ha soportado la prueba del tiempo. Sirve para efectuar operaciones aritméticas sencillas. La pascalina. El inventor y pintor Leonardo da Vinci trazó las ideas para una sumadora mecánica. Siglo y medio después, el filósofo y matemático francés Blaise Pascal inventó y construyó la primera sumadora mecánica. Funcionaba como maquinaria a base de engranes y ruedas. La máquina analítica. Charles Babbage elaboró los principios de la computadora digital moderna. Inventó una serie de máquinas como la máquina diferencial, diseñadas para solucionar problemas matemáticos complejos. Circuitos integrados. A finales de la década de 1960 apareció el circuito integrado. El circuito integrado permitió una posterior reducción del tamaño y los porcentajes de error. Historia de la computadora. La primera generación de computadoras. En 1937, Alan Turing desarrolló el primer auténtico de un computador. En 1944, en la Universidad de Harvard se creó el primer calculador electromecánico, el Mark I, pero lento y poco fiable. Este calculador se caracteriza por estar construido en electrónicas de válvulas y programaban en lenguaje de la máquina. Un programa es un conjunto de instrucciones para que la máquina efectúe una tarea, y el lenguaje más simple en el que puede especificarse un programa se llama lenguaje de máquina, porque el programa debe escribirse mediante algún conjunto de códigos binarios. Principales precursores. John Napier, famoso por la invención de los logaritmos, diseñó un dispositivo mecánico que, utilizando palillos con números impresos, le permitía realizar operación de multiplicación y división. Este dispositivo, que recibe el nombre de estructuras de Napier, estaba constituido de 9 hileras por cada uno de los dígitos del 1 al 9. Cada hilera representaba una columna de una tabla de multiplicación. William Euclid inventó un dispositivo de cálculo basado en logaritmos de Napier, al cual le denominó circuitos de proporción. Este instrumento llegó a ser conocido como la regla del cálculo, constituida por marcas que representan logaritmos de los números. En consecuencia, los productos y cocientes se obtienen sumar y restar las longitudes. Las demás escalas permiten cálculos de exponentes, funciones trigonométricas y diferentes funciones de matemáticas. Gottfried von Leibniz mejoró el invento de Pascal, produciendo una máquina que podría sumar, multiplicar, dividir y extraer raíces. Para esa época no existía la tecnología apropiada para fabricar este tipo de instrumentos de precisión en forma masiva. A este inventor se le atribuye el haber puesto una máquina de calcular que utilizaba el sistema binario, todavía utilizado en nuestros días por los modernos computadores. Charles Babbage construyó el modelo funcional para calcular tablas denominada máquina diferencial, basada en la rueda giratoria capaz de calcular logaritmos con 20 decimales. La máquina diferencial, que muchos consideran un precursor de las calculadoras modernas, era capaz de calcular tablas matemáticas. Hermann Joyeri inicia el procesamiento electrónico de datos en 1910 y 1911.
Las máquinas tabuladoras de Hollerith podían procesar grandes cantidades de datos a alta velocidad. Esto así gracias al estadígrafo James Power, quien logró que las máquinas de Hollerith aumentaran en capacidad y velocidad. Blaise Pascal diseñó una calculadora de ruedas giratorias constituida para ayudar a su padre, quien era colector de impuestos. Esta calculadora, mejor conocida como la Pascalina, tiene una rueda que corresponde a una potencia de 10. Cada rueda tiene 10 posiciones, una por cada dígito entre 0 y 9. Era una calculadora diseñada para sumar, restar y multiplicar a través de sucesivas restas. La Pascalina se constituyó en la primera sumadora mecánica que se había creado hasta entonces. Primeras máquinas, aplicación y operación de ellas. La rueda se cuenta como uno de los inventos clave de la historia de la humanidad. Algunos historiadores afirman que fue inventada en la zona conocida como la fértil luna creciente, en Mesopotamia, donde se distribuyó por el viejo mundo de la mano de la abundancia de grandes animales de carga y tiro. Entre las culturas americanas no prosperó, probablemente por la inexistencia de grandes bestias que facilitaran el uso de los vehículos. El arado. El arado apareció alrededor de 3500 años antes de Cristo en las civilizaciones del Oriente Medio. Los pueblos de Mesopotamia, ubicados entre Éufrates y el Tigris, los ríos que fertilizan el suelo, permitían a los asirios y caldeos dedicarse a la agricultura. Fueron los primeros en usar la rueda y luego se usaron los primeros arados como la muestra de representaciones artísticas de esta época. La máquina de vapor. El primer registro de una máquina de vapor nos lleva hasta Egipto. Herón de Alejandría poseía un manuscrito en donde la mencionaba. Pero la máquina de vapor no era la única. Los artefactos que se describen allí no se saben con certeza si fueron confeccionados por el mismo Herón. En realidad, nada en el texto señala quién puede ser el artífice de los dispositivos que ahí se describen. El telégrafo. El inicio de lo que es la tecnología de las telecomunicaciones es en 1844, cuando Samuel Morse envió un telegrama desde Washington a Baltimore, en Estados Unidos. Es un dispositivo que utiliza señales eléctricas para la transmisión de mensajes de texto codificados, como el código Morse, mediante líneas alámbricas o radicales. Motor de combustión interna. El motor de combustión interna es un tipo de máquina que se obtiene energía mecánica directamente de la energía química producida por un combustible que arde dentro de la cámara de combustión. La parte principal del motor se emplea en los motores de combustión interna de 4 tipos. Aspiradora. Las primeras aspiradoras necesitaban 2 personas para funcionar. Una movía un fuelle que creaba vacío para absorber el polvo, mientras que otra lo desplazaba por la habitación. En 1908, William Hoover diseñó las primeras aspiradoras eléctricas, que en un principio fueron usadas solo en las industrias. Lavadora. En este año apareció la primera lavadora eléctrica, 1691, gracias a Langworth Fisher, quien acopló un motor mediante el cual un tambor giraba sobre sí mismo. El uso de este invento se popularizó en el uso doméstico de la electricidad. El automóvil, tal como lo conocemos en la actualidad, fue inventado en Alemania en 1886 por Karl Benz. Poco después, otros pioneros como Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach presentaron a su vez sus modelos. En 1910, Henry Ford comenzó a producir automóviles en una cadena de montaje, sistemas totalmente innovador que les permitió alcanzar cifras de fabricación hasta entonces impensables. La bicicleta. En 1791, el conde francés Mede de Sirvac habrá inventado en París el celerífero, a quien también llamaban caballo de ruedas. Este consistía en un listón de madera terminado en una cabeza de león, de dragón o de ciervo, y montado sobre 2 ruedas. No tenía articulación alguna,
y para las maniobras había de echar un pie en la tierra, y esa misma rigidez hacía que todas las variaciones del terreno repercutieran sobre el cuerpo de la montura. La máquina de hilar. En 1764 James Hargreaves inventó la máquina de hilar llamada Spinning Jenny. Esta máquina permitía montar hasta 80 hilos y podía poner en marcha una sola persona. Era una máquina con 8 carretes en un extremo, girados por las ruedas más grandes que las máquinas normales. Generaciones de las computadoras hasta la actualidad. Primera generación, 1951 a 1958. Usaban los tubos al vacío para procesar información. Usaban tarjetas perforadas para entrar datos y programas. Eran sumamente grandes, utilizaban gran cantidad de electricidad. Se comenzó a utilizar el sistema binario para representar los datos. En esta generación las máquinas son grandes y costosas. Segunda generación, 1958-1964. Usaban transistores para procesar información. Los transistores eran más rápidos, pequeños y más confiables que los tubos al vacío. Usaban pequeños anillos magnéticos para almacenar información e instrucciones, cantidad de calor, y eran sumamente lentas. Se desarrollaron nuevos lenguajes de programación como COBOL, lenguaje común orientado a negocios. Tercera generación, 1964-1971. La tercera generación de computadoras emergió en el desarrollo de los circuitos integrados. Se desarrollaron circuitos integrados para procesar información. Se desarrollaron los chips para almacenar y procesar información. Un chip es una pieza de silicio que contiene componentes electrónicos en miniatura llamados semiconductores. Emerge la industria del software. Se desarrollan las minicomputadoras IBM 360 y DS-PDP-1. Otra vez las computadoras se tornan más pequeñas, ligeras y más eficientes. Consumían menos electricidad, por lo tanto generaban menos calor. Cuarta generación, 1971-1988. Se desarrolló el microprocesador. Se colocan más circuitos dentro de un chip. Cada chip puede hacer diferentes tareas. Un chip sencillo actualmente contiene una unidad de control. Se reemplaza la memoria de anillos magnéticos por la memoria de chips de silicio. Se desarrollan las microcomputadoras, o sea, computadoras personales o PC. Se desarrollan las supercomputadoras. Quinta generación, 1983 al presente. Se desarrollan las microcomputadoras, o sea, computadoras o PC. Se desarrollan las supercomputadoras. En vista de la acelerada marcha de la microelectrónica, la sociedad industrial ha dado la tarea de poner también a esa altura el desarrollo del software y los sistemas que se manejan en las computadoras. Definiciones de hardware y software. Hardware: todos los dispositivos y componentes físicos que realizan la tarea de entrada y salida. También se conoce como hardware, como la parte dura o física del computador. Y software: el software es una palabra que proviene del idioma inglés, pero que gracias a la masificación de uso ha sido aceptada por la Real Academia Española. Según la RAE, el software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. Dispositivos de entrada y salida. De entrada: estos dispositivos permiten al usuario del computador introducir datos, comandos y programas del CPU. Dispositivos de salida: estos dispositivos permiten al usuario ver los resultados de los cálculos y de las manipulaciones de datos de la computadora.